Buenas noches para cada uno de ustedes. Es un placer para mí compartir la palabra de Dios hoy con cada uno. Les invito a que cerremos nuestros ojos para que el Señor sea guiándonos en el estudio de la palabra de Dios. Padre Celestial, te quiero dar muchas gracias por este día, Padre amado, que nos regalas. En tus manos quiero encomendar cada una de las personas que por este medio se disponen a ver de este estudio del día de hoy. Espíritu Santo, quiero que seas tú redarguyendo, enseñando corazones, Señor, acerca de lo que quieres darnos a entender a cada uno de nosotros con esta palabra del día de hoy. En tus manos pues nos encomendamos, seguros de que tú estás con nosotros en todo momento, no nos dejas y no nos desamparas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Les invito a que tomen sus Biblias y abramos en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, y vamos a leer desde el versículo 35 en adelante. Aquel día, cuando llegó la noche, Jesús les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decía el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Vemos cómo Jesús ya llevaba varios días acá enseñándole a sus discípulos todo lo referente al reino de los cielos, y había hecho algunos milagros de los que hizo a lo largo de su ministerio, y había hecho milagros tales como sanaba a un leproso, sanaba al siervo del centurión, sanó aún hasta la misma suegra de Pedro, y ellos pudieron ver y pudieron experimentar cada uno de estos milagros que Jesús hizo. Pero también ese día Jesús tomó la iniciativa de decirles a ellos: pasemos al otro lado. Y cuando Jesús viene y toma la iniciativa de decirles: pasemos al otro lado, los discípulos estaban en una relación de total confianza delante de Jesús, y ellos confiaban totalmente en él, y por eso ellos no vieron ninguna de las consecuencias que podía venir si entraban al mar a esas horas. Podemos leer ahí que estaba de noche cuando Jesús viene y les dice que pasaron al otro lado. Nosotros empezamos a tomar varias actitudes, y vemos como los discípulos aquí empezaron a tomar varias actitudes, varias acciones, por la confianza que tenían en el maestro en ese momento. Ellos no veían de las consecuencias que podían pasar si se metían al mar a esas horas, aunque ellos las sabían, ellos sabían, pero ellos empiezan a confiar totalmente, ellos confían totalmente en el maestro y empiezan a tener ciertas acciones frente a él, cierta obediencia total frente a las palabras que dice el maestro, y empiezan a ser incondicionales. Entonces estamos atentos para hacer lo que el maestro diga, estamos atentos para hacer lo que sea. Eso pasa cuando nosotros tenemos confianza en algo o en alguien. En este caso, los discípulos tenían totalmente confianza en Jesús, entonces estaban dispuestos a hacer sencillamente lo que el maestro mandara. Por eso cuando Jesús viene y les dice: pasemos al otro lado, ellos no se ponen a pensar: uy, está de noche y el mar es tenebroso, no sabemos qué hay debajo de él, hay peligro, de pronto vienen vientos. Y no, ellos no pensaron eso. Ellos simplemente dijeron: estamos con el maestro, y si él dice que pasemos, nosotros estamos totalmente confiados de lo que él puede hacer. Entonces, dice en el versículo 36 que le tomaron como estaban, y yo empecé a pensar cómo era que estaba en ese momento la situación, cómo estaba Jesús, cómo estaban las circunstancias. Primero que todo, estaba de noche y el mar es peligroso de noche. Los judíos sabían que el mar era peligroso de noche, es más, le tenían el pavor, le tenían miedo al mar, porque para ellos era desconocido, no sabían qué había por debajo, todavía no habían los estudios que existen hoy en día acerca del mar. El mar para nosotros hoy en día no es tan miedoso, no es tan tenebroso, porque ya sabemos qué hay, cuáles son las profundidades,
en el mar. En este momento los judíos no sabían nada y por cultura ellos le temían muchísimo al mar. También algo que estaba como en contra era que Jesús estaba cansado. Jesús venía ya muchos días de enseñar, aparte de que les enseñaba a la multitud, les explicaba a cada uno de ellos en la casa qué era lo que estaba enseñando, porque obviamente ellos eran sus escogidos. Entonces mientras a la multitud le enseñaba en parábolas, a ellos en la casa viene y les explica claramente qué es lo que él está dando a entender. Entonces Jesús venía ya cansado de que lo apretujaran, cansado de tanto explicar, y era obvio que el maestro de pronto en cualquier momento se iba a dormir. Ellos no pensaron eso, sino que le tomaron como estaba y no, maestro, vamos al otro lado. También al menos 4 de los discípulos que estaban allí eran pescadores profesionales y sabían de los riesgos, pero su confianza en Jesús en este momento era total. En el momento ellos no sentían ningún miedo, solo confianza en el maestro que estaba con ellos. Solamente podían estar confiados en lo que él hacía porque había hecho tantas cosas, los tenía tan entusiasmados, ellos estaban en su primer amor con Jesús, y cuando uno está en su primer amor con Jesús, uno va para las que sea, ¿cierto? Entonces no medimos consecuencias, no medimos de dificultades, no medimos de problemas que haya que enfrentar. Simplemente el maestro está con nosotros y nosotros queremos ser incondicionales para él. Además, también vemos que ahí dice que habían otras barcas. En el versículo 36, en la parte B, dice, y había también con él otras barcas. Estaban acompañados. Aparentemente no había que temer, ¿cierto? Estamos acompañados, estamos con el maestro, estamos seguros, estamos tranquilos. Cuando todo se ve bien y cuando todo va bien, todo se ve muy fácil. Y es muy fácil confiar, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa cuando las circunstancias cambian de repente? ¿Qué pasa cuando nuestras circunstancias cambian? Entonces nos vuelve un poquito difícil de obedecer. Vamos a ver aquí, cuando todo empieza a cambiar de un momento a otro, entonces, ¿cuál es la actitud que empiezan a tomar los discípulos? Vemos que cuando Jesús dice, pasemos al otro lado, ellos están confiados y ellos le dicen, listo maestro, pasemos al otro lado. Pero cuando las circunstancias cambian, yo quiero que también empecemos a analizar qué es la actitud que empiezan a tomar los discípulos. Maestro, ayuda que perecemos. Ahí en el versículo 38b lo dice, y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Pero yo quiero que miremos en el versículo 37, que también el versículo 37 dice que pero se levantó una gran tempestad de viento y echaban las olas en la barca de tal manera que se hundió. Para ellos poder ir a pedir ayuda al maestro y decirle, no tienes cuidado que perecemos, antes podemos ver que fue que las cosas cambiaron, ya no puede ser como el mar. De repente hubo una gran tempestad, hubo una gran tormenta, un gran viento, les estaba echando agua, las olas estaban enojadas y estaban cayendo agua sobre la barca, y los discípulos que ya tenían todas las cosas sacando agua y veían que no podían y ya no podían hacer más nada y se atemorizaron y que corrieron a llamar al maestro, ¿cierto? Entonces ellos corrieron y llamaron al maestro, miran a su alrededor, antes de ir a llamar al maestro, perdón, ellos miran a su alrededor y el que les dijo, pasemos al otro lado, ¿dónde está? No está. Parece que está dormido. Entonces en un minuto esa confianza que ellos tenían cambia y ahora están amedrantados. Ahí en el versículo 4 podemos leer que dice, que Jesús viene y les dice, ¿por qué estáis amedrantados? Estaban amedrantados, estaban miedosos, y cuando yo vengo y busco el significado de la palabra amedrentado, significa intimidar, atemorizar, acobardar. Estaban intimidados, atemorizados, acobardados. Esos no eran los discípulos que estaban a la orilla del mar antes de montarse a la barca cuando Jesús viene y les dice pasemos al otro lado. Totalmente la actitud, el temperamento, la forma de ser de los discípulos, esa confianza que tenían en el maestro, cambió en un tiempo. No sé si pasaron horas, si pasaron minutos,
No sé cuánto tiempo pasó desde que se montaron a la orilla del mar en el barco y entraron mar adentro. No sé en realidad cuánto tiempo pasó, pero digamos que fue en cuestión de horitas que la confianza de los discípulos pasó de ser total a empezar a decir, estamos miedosos, estamos amedrentados. Y cuando venimos y decimos que cuando nos cambia esa actitud y esa confianza en el Maestro y ya no somos incondicionales como lo veíamos que ellos eran ahora, ahora estamos amedrentados, ahora estamos temerosos, ahora estamos acobardados, ahora estamos intimidados, y entonces ya vengo a tener otra actitud muy diferente y empiezo a ver con unos ojos diferentes. Antes no tenía miedo, antes estaba incondicional para lo que el Maestro me dijera. Ahora que estoy acobardado y intimidado, mi actitud es otra. Y quiero que empecemos a mirar lo que ellos empiezan a hacer. En el versículo 38, ellos le empiezan a decir, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Es la pregunta que ellos le hacen, y creo que se la hacen es como en un son de reclamo, como en un son de grito, Maestro, muévete, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Ellos parecen que le estaban reclamando a Jesús, ¿verdad? No tienes cuidado, estamos en peligro y tú duermes. Mira cómo está el viento, mira cómo están las olas. ¿Tú crees que es tiempo de estar descansando, Jesús? Y entonces nosotros frente a los obstáculos de la vida también reaccionamos así. Y yo quiero que pensemos por un momento cuando nosotros estamos en nuestro primer amor con Jesús, o cuando venimos y oramos y sentimos que nuestras oraciones son escuchadas, nosotros decimos, para lo que sea con el Maestro. Yo amo a Jesús, yo amo a Dios con todo mi corazón, yo amo este camino en el cual Dios me ha puesto, yo voy para las que sean. Pero cuando cambian las circunstancias, pero cuando hay tormentas, pero cuando las dificultades vienen a nuestra vida, pero cuando las enfermedades nos acechan, pero cuando se nos sale de control esa dificultad, es muy fácil decir, yo confío en que Dios es mi proveedor porque yo ya he orado a Dios y en esa área puedo estar confiada y tranquila porque sé que Dios es mi proveedor. Jesús para las que sean. Pasemos al otro lado. Pero cuando viene y nos arremete una enfermedad y entramos en un campo desconocido, como los discípulos en medio del mar, y el mar desconocido para ellos, y ellos pensando que ya se van a hundir, entran en un campo desconocido y el miedo los toma y se aterrorizan y se atemorizan y se acobardan, cambian de actitud. ¿Qué pasa cuando nosotros nos da una enfermedad y estamos en un campo desconocido para nosotros y ya no sabemos si Jesús nos va a responder o no nos va a responder? ¿Cómo es la actitud que empezamos a tomar? Maestro, ¿será que tú no me estás escuchando? Dios no escucha mis oraciones. Dios se olvidó de mí. ¿Qué estaría haciendo mal que Dios ya se olvidó de mí? Ciertas actitudes que podemos tomar frente a las circunstancias difíciles en las que nos pone Dios. Lo que yo veo hasta este momento es que aunque estemos con Dios, habrá grandes tempestades que enfrentar. Jesús no se había ido del lado de los discípulos, Jesús estaba ahí, pero los discípulos se les había olvidado. Parece que se les había olvidado que Jesús estaba ahí. Ellos creyeron, Jesús se desapareció, Jesús se fue, las otras barcas ya no están, porque por las olas, porque por la oscuridad ya no se veían. Entonces a ellos como que se les olvidó que Jesús estaba ahí. Lo que no podemos nosotros en las circunstancias que enfrentamos en la vida es que Jesús no está, sino que lo que nosotros no podemos olvidar es lo que hemos aprendido de Él, son sus palabras. Entonces, pasemos al otro lado. Eso es lo que los discípulos olvidaron, la afirmación que el Maestro había hecho. Él les dijo, muy claro en el versículo 35, pasemos al otro lado. ¿Por qué no creen? Es lo que Jesús viene y les dice. Y Jesús viene y demuestra otra vez, se levanta de allá donde estaba durmiendo, supuestamente, y le dice al viento, calla, y al mar enmudece, muestra su poder, muestra su control nuevamente sobre la naturaleza. Ya Él le había mostrado a sus discípulos el poder que Él tenía, y viene nuevamente
y les recuerda: yo tengo el poder, yo tengo el control. Y en este momento yo empiezo a pensar y les hago la pregunta a cada uno de ustedes para que reflexionemos juntos. ¿Sería que Jesús sí estaba dormido? ¿Sería que Jesús sí estaba profundo? Pues una de las cosas que me lleva a pensar era que de pronto él sí estaba dormido, porque recordemos que él estaba cansado y él en este momento era 100% hombre, se podía cansar y podía estar durmiendo. Puede que sí. Lo segundo era que pues él tenía su confianza totalmente puesta en Dios. Entonces, en medio del mar, en medio de la oscuridad, en medio del peligro que corriera, él podía estar tranquilo, porque él podía haber tomado las palabras del salmista: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque tú, Señor, me haces vivir confiado. Puede que sí estuviera dormido. O era que tenía a los discípulos en una evaluación y todos ellos en este momento estaban reprobando por no poner atención en las palabras que les había enseñado antes. Yo quiero que reflexionemos un poco en esta parte y empecemos a aplicarlo a cada una de nuestras vidas. Jesús nos ha entregado su palabra. Si estamos en este punto de nuestra vida es porque Jesús también ha conquistado nuestro corazón. Es porque Él nos amó antes a nosotros que nosotros lo amásemos a Él. Es porque si hemos decidido caminar en este camino del temor y de la reverencia y en este camino de salvación con Jesús, es porque Él ya ha pagado con sangre y ha hecho grandes cosas por enamorarnos y por llamarnos la atención. Es porque Él también nos ha dado grandes promesas y grandes palabras. Es porque en el recorrido de este tiempo hemos aprendido grandes cosas, ¿cierto? Yo creo que cada uno de nosotros hemos aprendido grandes cosas, hemos tomado y hemos aprendido grandes enseñanzas de parte de Jesús. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros estamos en el colegio? Aprendemos y después viene la evaluación, ¿cierto? Creo que con Jesús pasa algo similar. Aprendemos sus palabras, aprendemos sus mandamientos, tomamos en cuenta sus promesas que nos está dando para cada uno de nosotros y tomarlas a nuestras vidas. Y entonces ahora el maestro no es que se va, sino que viene y nos pone en evaluación, cuando nos pone a enfrentar las circunstancias difíciles que tenemos que enfrentar en nuestra vida. Cada uno de nosotros tiene gigantes grandísimos que enfrentar. Cada uno de nosotros tiene cosas difíciles que enfrentar en la vida. Puede que para algunos no sea difícil el momento por el cual yo esté pasando. Puede que para mí no sea difícil el momento por el que están pasando otras personas. Pero para cada persona en el momento es difícil la prueba, la circunstancia en la cual Dios la está pasando. La pregunta es: ¿estamos recordando las palabras que Él nos dijo antes de empezar la evaluación? ¿O se nos olvidaron y estamos amedrantados, estamos acobardados, estamos desesperados, aún estamos hasta renegando porque creemos que Dios no está con nosotros? Quiero que antes de continuar analicemos cada una de estas partes. Estoy pasando la evaluación, estoy recordando las palabras de Jesús en mi vida. Y por un momento vamos a ir a Mateo capítulo 8 y en el versículo 26 dice: Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Aquí en el Mateo capítulo 8 están contando la misma historia de donde Jesús calma la tempestad. Y Jesús viene y les dice: ¿por qué temen? ¿Ustedes por qué tienen miedo? ¿Ustedes creen que están pasando una situación tan difícil que no van a ser capaces de enfrentar? ¿Por qué temen? Y aquí temor es la palabra delios y se traduce como cobarde. ¿Por qué están cobardes? ¿Por qué están amedrentados? ¿Por qué tienen miedo? ¿Cuántas veces nosotros reprobamos el examen de la vida no porque no sepamos qué hacer, sino porque tenemos miedo a hacerlo? ¿Cuántas veces nosotros reprobamos el examen en el cual Dios nos está poniendo, no porque nosotros no sepamos su palabra? Cada uno de nosotros conocemos su palabra, cada uno de nosotros conocemos sus mandamientos, cada uno de nosotros conocemos las reglas, cada uno de nosotros conocemos cuál es el buen camino, ya lo hemos aprendido. Pero, ¿por qué tenemos miedo?
¿por qué tanta cobardía? ¿Por qué están amedrentados? ¿Por qué no son capaces de hacerlo? ¿Por qué no son capaces de arriesgar nada por mí? Dice Jesús en este momento. Y yo creo que se para con tristeza y le dice al viento, calla, y al mar enmudece, y no sé con qué ojos mirar a los discípulos, pero les dice, ¿por qué tan cobardes? Ustedes creen que no estoy con nosotros, ustedes creen que no estoy con ustedes. ¿Qué pasa? ¿Dónde están las palabras que les he enseñado? ¿Dónde está todo lo que hemos recorrido juntos? Iglesia, ¿dónde está todo lo que hemos recorrido de la mano de Dios? ¿Por qué nos estamos dejando amedrantar por el rumor del coronavirus? ¿Por qué nos estamos enfriando espiritualmente por el simple y sencillo hecho de que no hay iglesia los domingos a las 10 de la mañana? ¿Y qué pasa el día que la vuelva a ver? ¿Cómo estamos usted y yo espiritualmente? ¿Estamos incondicionales para seguir adelante? ¿O estamos dispuestos a poner un montón de peros? Pero yo no puedo, pero ya me comprometí para trabajar, pero es que estoy enfermo, pero es que me fui a vivir lejos, pero es que mi situación económica no me da, pero es que los niños, pero ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos, iglesia? Porque Jesús no se ha ido en ningún momento. La presencia del Maestro, aunque nosotros creamos que está dormido, Él está ahí. Él está ahí. Y qué tal si en estos 8 meses que llevamos de receso, de contingencia por la pandemia del coronavirus, es que Jesús nos entró o nos está pasando por una evaluación. ¿Qué cree usted? ¿Estamos pasando? ¿Estamos sobre 3, 4, 5 o 1? ¿Cómo es su nota? ¿Cómo es su calificación? El Maestro está ahí. Y usted y yo estamos perdiendo o ganando la evaluación. Quiero que tenga este puntico ahí para que vayamos analizando. ¿Vamos al otro lado con el Maestro o estamos aterrorizados en la mitad del camino? Quiero que lo analicemos y que lo tengamos cada uno en cuenta, ¿cierto? Entonces, nosotros dejamos de hacer las cosas y reprobamos el examen por miedo al que dirán, por miedo a qué pasará. Jesús, créame que necesita y está buscando siervos confiados, pero para encomendarles grandes misiones. Siervos que Él está preparando. Él quiere esos siervos preparados para toda buena obra. Esos siervos que Él estaba preparando en aquel tiempo, que eran los discípulos, los estaba preparando para una grande obra, ¿verdad? Lo mismo está haciendo hoy en día. Está preparando grandes siervos para encomendarles grandes obras. Yo no quiero imaginarme lo que Jesús nos va a encomendar apenas empiece a pasar esta cuarentena, la misión que nos va a encomendar. Vaya y predique el evangelio, no sé, a X o Y parte. Usted y yo estamos preparados para hacerlo, o el miedo de estar encerrados ya nos acobardó. ¿Cómo estamos? Jesús necesita siervos valientes y esforzados, no cobardes que estén cuestionando el poder de Dios. Jesús, no tienes cuidado de nosotros que perecemos. Jesús, no tienes cuidado de tu pueblo que nos está dando el coronavirus. Jesús, no tienes cuidado de tu pueblo que estamos cayendo económicamente, estamos en la quiebra. No sé, ustedes pueden analizarlo como quieran, pero Jesús no necesita este tipo de personas miedosas. Para eso están los del mundo. Para sentir miedo y estar cobardes están los del mundo. Nosotros tenemos un Dios grande y poderoso. Eso es lo que yo quiero creer. Y eso es lo que quiero llevarlos a ustedes, a que también crean. Y viene también y les dice, porque hombres de poca fe. Hombres de poca fe. ¿Cómo que no tenéis fe? Dice aquí en Marcos versículo 40. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y en Mateo dice, hombres de poca fe. Recuerde que Mateo también nos está contando la misma historia.
Y parece que es una pregunta inusual en este momento de parte de Jesús para los discípulos. ¿Ustedes por qué no tienen fe? Frente a las circunstancias en las que estamos, Señor, dudamos. Pero era que los discípulos, yo quiero que rebobinemos y pensemos cómo estaban los discípulos. Estaban en peligro, estaban con miedo de morir ahogados. El mar era desconocido para ellos y el maestro estaba dormido. Hoy en día a nosotros nos toca enfrentar circunstancias similares. A Jesús no lo vemos, nos toca conocerlo por fe, nos toca creer que Él existe por su palabra, por lo que nos lleva a vivir, por el testimonio de otras personas. Nos toca conocer de Jesús por fe. En este momento a los discípulos estaban en la misma. Jesús estaba dormido y ellos estaban hundiendo. Les tocaba creer en las palabras del Maestro. Pero ¿cuáles palabras si ya se les habían olvidado? Qué poquito rato hacía que les había dicho, pasemos al otro lado. Y si Jesús dijo, pasemos al otro lado, es porque vamos para el otro lado. Es porque así hayan dificultades en el camino. Vamos es para el otro lado. Si Jesús nos prometió que siempre va a estar con nosotros, así hayan problemas y dificultades en el momento, Él siempre va a estar con nosotros. Si Jesús nos dijo que nos ha hecho X o Y promesa, así hayan dificultades y así no se pueda ver, tenemos que creer que así va a ser. Pero, ¿qué tan fácil se nos olvida la palabra de Dios a nosotros como seres humanos? Entonces, Jesús está en este momento cuestionando la fe de los discípulos. Y ese era el mayor peligro. Él cuestiona su fe. Porque es que Jesús no vino y dijo que a pesar de ustedes que tienen miedo, venga yo los sobo, arrurro mi niño. No. Él viene y ataca el problema. Él viene y ataca la raíz. Y les dice, ¿por qué tienen tan poquita fe? ¿Por qué no creen en mí? ¿Por qué ustedes tienen tanto miedo? De igual manera, hoy en día, nuestros mayores obstáculos también están dentro de nosotros y no a nuestro alrededor. Jesús no vino y les dijo que miedo de ustedes del mar y del viento es algo terrible para ustedes, arrurro. No, Jesús vino y les dijo, porque ustedes tienen tan poca fe, porque ustedes no creen. Hoy en día el mayor obstáculo para el pueblo de Dios no es la enfermedad, no es la situación económica, no son los problemas, son los miedos que tenemos dentro de nosotros mismos, son los miedos porque nos olvidamos de las promesas y de las palabras de Jesús para nuestra vida. No es lo que hay a nuestro alrededor, es lo que está dentro de nosotros, lo que Jesús tiene que venir y atacar para que nosotros podamos caminar y creer en Él. Ahora, en el versículo 35 viene y dice, aquel día, cuando llegó la noche, Jesús les dijo, pasemos al otro lado. Eso debió ser una seguridad para ellos. Ellos se dejaron llevar por el miedo y por los sentimientos que tenían en este momento. Los sentimientos de cobardía, los sentimientos de desconocimiento, los sentimientos de que estamos solos, los sentimientos de que, y qué tal si nos hundimos, los sentimientos de que está de noche, ay no, qué temor, qué terror. Pasemos al otro lado. Es la invitación que Jesús nos está haciendo. Y para que podamos pasar al otro lado, iglesia, ¿saben qué tenemos que hacer? Dejar nuestros miedos de lado y confiar seguro y totalmente en que el Maestro está con nosotros, en que Jesús, nuestro Salvador y nuestro Redentor, está con nosotros, en que Él no partió de acá a la tierra hace 2000 años y que algún día volverá. No, es lo que tenemos que creer, es que Él está con nosotros. Y si nosotros creemos firme esto, nosotros vamos a estar incondicionales y el miedo va a salir de nosotros. Estoy segura de que el miedo nos va a tener que dejar, porque si encuentra una iglesia firme, una iglesia segura, una iglesia que cree en el Maestro y que quiere caminar con Él, entonces ningún temor, ningún obstáculo van a haber para que el cuerpo de Cristo pueda estar firme. Pero ¿saben qué es lo que nos está pasando en este momento? Estamos llenos de miedos, de dificultades, de temores, cada uno encerrado en su casa. Ya no queremos compartir los hermanos con los hermanos. Ya no nos queremos ayudar. Es más, se nos ha perdido el interés por saber cómo están los demás y cómo podemos colaborarnos los unos a los otros. Una pregunta que quiero hacer para terminar. ¿Las otras barcas
se desaparecieron cuando empezó la tormenta. No sé si se devolvieron a la orilla del mar, no sé qué pasó con ellas, no sé si se hundieron. Aquí en el texto bíblico y en ninguno de los otros evangelios donde también nos hablan, nos vuelven a comentar acerca de las otras barcas. Pero lo que yo sí le quiero decir a ustedes, si usted y yo caminamos con Jesús, ¿por qué nosotros no nos estamos preocupando de lo que pasa con los demás que también están caminando con Jesús? Iglesia, ¿por qué tan poca preocupación por los miembros del cuerpo de Cristo? Por saber cómo están, por saber si están tristes, si están bien económicamente, si tienen comida, si están aliviados. Es que esa preocupación no es solamente para los pastores. Debe de ser toda la iglesia la que estemos pendientes los unos por los otros para estar ayudándonos y poder pasar juntos al otro lado. Recuerden que este camino de pasar juntos al otro lado no es de estar de querer solamente ser nosotros. No, es el cuerpo de Cristo el que debe pasar junto al otro lado. Los que caminamos con Jesús, estar pendientes los unos de los otros y estar también pendientes de los que no están caminando con Jesús para enseñarles a caminar. Pasemos al otro lado de la invitación que Jesús nos está haciendo, prestando atención a sus palabras. Escuchemos muy bien esto, prestando atención a sus palabras, obedeciendo aún en la mayor dificultad por la que estemos viviendo y sobre todo creyendo por la fe que en Dios que hemos aprendido en Cristo Jesús, no por lo que podemos ver, porque las circunstancias cada día se pueden volver más terribles. Tenemos que creer en las promesas que Dios nos ha hecho cada una de nuestras vidas, prestando atención y obedeciendo aún en la mayor dificultad, creyendo en que Él puede hacer grandes cosas en nuestra vida. Entonces examinemos nuestro corazón cómo está y escuchemos la invitación que el Maestro nos está haciendo en esta noche. Pasemos al otro lado. Pasemos, hermanos, pasemos al otro lado. Pasemos en confianza, pasemos en victoria. Es tiempo de no estar amedrentados. Es tiempo de no estar acobardados. Es tiempo de vencer el mal con el bien. Es tiempo de poder estar en las manos de nuestro Dios, caminando, seguros, confiados y permanentemente. Es tiempo de que no se nos olvide tan fácilmente lo que hemos aprendido. Es tiempo de que estemos reflexionando cada día, aún en medio de nuestros trabajos, las promesas que Jesús nos ha hecho. Es tiempo de que no estemos pensando en lo que nos ofrece el mundo, porque el mundo ya no tiene mucho que ofrecernos. Es más, nunca ha tenido mucho que ofrecernos. Es tiempo de pasar al otro lado, de la mano de Dios, y de no dejarnos acobardar. Él siempre estará ahí. Él siempre estuvo ahí, aunque los discípulos pensaron que se había dormido y que no estaba. Él siempre estuvo ahí, dispuesto a mostrar su mano poderosa. Que no reprobemos la evaluación, amada iglesia. Que no reprobemos la evaluación en la cual Dios cada día nos está poniendo, sino que pasemos victoriosos, recordando sus promesas. Quiero terminar diciéndoles, si los discípulos hubieran recordado y hubieran guardado en su corazón esa palabra del versículo 35, les aseguro que el miedo y la cobardía que los tomó en el versículo 37 y en el versículo 38 no hubiera sido tanta. Hubieran pasado de una manera más fácil. De la misma manera les invito a cada uno de ustedes que reflexionemos en las palabras de Dios cada día y que no nos dejemos amedrentar, porque el miedo no es de Dios. El miedo no viene de parte de Dios. Satanás es experto en meterle miedo al pueblo de Dios para que se sienta solo, para que se sienta temeroso y para que decida desistir y volver atrás. Pero no es tiempo de eso. Es tiempo de pasar al otro lado, de la mano de nuestro Salvador. Les invito a que cerremos nuestros ojos y le pidamos perdón a Dios, porque muchísimas veces hemos tenido miedo y cobardía, deseos de volver atrás, porque olvidamos las palabras que nuestro Maestro nos está diciendo. Señor Jesús,
En esta noche, Señor, quiero poner en tus manos cada persona, oh Dios. Y te quiero rogar, oh Dios, que sea tu Espíritu trayendo a la mente de cada uno tus palabras, tus promesas. Y Señor, que aunque estemos pasando por el valle de la sombra de la muerte, siempre recordemos que tú también has prometido que estarás todos los días de la vida y hasta el fin del mundo con cada uno de nosotros. Señor, quiero que recordemos aquellos mandamientos que nos has dado para poderlos obedecer y poner por obra. También que recordemos aquellas promesas que nos has regalado, Dios, y que podamos, Señor, reconfortarnos en ellas en los momentos difíciles, en los momentos de prueba, en los momentos en los que estamos pasando por un mar furioso y tenebroso con un viento y unas olas tenebrosas, Señor, y que aún nosotros no sabemos qué está por venir y por eso, Dios, nos desesperamos y nos da miedo. Pero Señor, yo quiero que seas tú mostrándonos y dándonos a conocer que después de la tormenta llega la calma y que si la logramos pasar de tu mano, Señor, también podremos ser más que vencedores contigo, Dios. En tus manos pues quiero encomendar cada una de las personas, Señor, que ven este mensaje. Sé tú, amado Rey Celestial, fortaleciendo, sé tú poniéndoles comezón de escudriñar tu palabra cada día, sé tú poniéndoles el valor y la firmeza de pararse y continuar adelante, Señor, para que todos y a una sola crucemos al otro lado, Señor. Toda la honra y toda la gloria sean dadas por aquí en esta tarde, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Feliz noche para todos y cada uno. Dios les bendiga. Hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz, en medio de la tormenta. Cuando lloras por las veces